buena tarde, mis queridos niños. Agradecemos a Dios por el milagro de la vida, por la salud, por permitirnos una vez más reunirnos en torno a su palabra. Oro a Dios para que su santa y divina bendición repose en sus hogares, en sus familias, en la salud de cada uno de ustedes y en la salud de cada uno de sus seres amados. Que Dios nuestro Señor sea en medio de su amor y de su misericordia, derramando sanidad y bendición, conforme a su santa y divina voluntad. Vamos a orar y vamos a poner esta clase en la presencia de Dios. Bendito Padre Celestial y Soberano Señor, te damos infinitas gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar nuevamente aquí delante de tu presencia con el anhelo y el deseo de aprender sobre lo que tú nos quieres enseñar de tu bendita palabra. Precioso Dios, agradecemos el milagro de la vida. Te entregamos esta enseñanza, rogamos que tu hermoso Espíritu Santo sea el que toma control de cada palabra, el que nos enseña, el que nos guía y nos instruye, Señor. Rogamos en el nombre de Jesús, perdones nuestros pecados, nuestras ofensas y por favor, ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a recordar la pregunta que estudiamos con la profe Luz Marina. Esta pregunta nos dice, ¿qué es arrepentirse? La respuesta, sentir el pecado, aborrecerlo y abandonarlo por ser detestable a la vista de Dios. Hoy vamos a estudiar la pregunta número 57. ¿Qué es creer y tener fe en Jesucristo? Respuesta, confiar en Cristo para salvación. Vamos a aprender esta enseñanza teniendo presente algunos puntos. En primer lugar, vamos a formularnos la pregunta nuevamente. ¿Cómo sabemos que confiamos en Cristo para salvación? Entonces, confiamos en la persona de Cristo, en su carácter y lo reconocemos. Reconocemos que fue hecho hombre como nosotros, pero que nunca pecó, porque es Dios. Cristo es Dios hecho hombre. Confiamos en que Cristo es poderoso, es sabio, es bueno, es justo y misericordioso. Confiamos en Él porque Él conoce nuestras limitaciones de seres humanos, las luchas y desafíos que tenemos a diario. Él sabe lo que es dolor, angustia y tristeza. En segundo lugar, confiamos en su obra redentora. Tenemos siempre presente su obra en la cruz, su muerte y resurrección. Es la obra perfecta delante de Dios para perdón de nuestros pecados. Es por la obra de Cristo que somos justificados delante de Dios. Tercero, confiamos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en sus mandatos, en sus promesas, en sus afirmaciones, en sus advertencias. Él nos afirma y nos aclara que Él es el Hijo de Dios y hace su voluntad. Confiar en Cristo es creer y obedecer lo que Él nos ha mandado. Veamos qué nos dice Gálatas 2:16 en traducción lenguaje actual. Sabemos muy bien que Dios solo acepta a los que confían en Jesucristo y que nadie se salva solo por obedecer la ley. Nosotros mismos hemos confiado en Jesucristo para que Dios nos acepte por confiar en Él, porque Dios no aceptará a nadie solo por obedecer la ley. La confianza que tenemos en Jesucristo es la que nos permite estar delante de Dios. Dios solo nos acepta a los que confiamos en Jesús, en su obra de redención. Dice la palabra de Dios que no acepta a nadie solo por obedecer la ley. Aunque las personas se esfuercen por hacer obras buenas y nosotros nos esforcemos en nuestra humanidad por cumplir los mandamientos de Dios, nunca será suficiente ni tampoco lo podemos lograr.
para ser aceptados delante de Dios, y esto es a causa de nuestro pecado y de la maldad que hay en nuestros corazones. Por tal motivo, Cristo es quien nos acerca a Dios, nos reconcilia con Él. De ahí la importancia de confiar en su gran amor, en que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad es esa posibilidad, esa facultad, esa capacidad. Todos los que recibimos y creemos en nuestro Señor Jesucristo tenemos el grande privilegio de ser llamados hijos de Dios. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por el gran amor de Dios por nosotros, dio a su Hijo, no a su único Hijo, para que todos los que creamos en Él nos permitiera tener vida eterna. También vamos a observar qué es tener fe en Jesucristo. Tener fe en Jesucristo es reconocerlo y tener la plenitud de confianza en nuestro corazón que Él es el único mediador entre Dios y los hombres para salvación. Gracias a Jesucristo somos restaurados en nuestra relación con Dios. Por Cristo tenemos esperanza de vida eterna con Dios en el cielo. Veamos qué nos dice Romanos 5 del 1 al 2. Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. La palabra de Dios es muy clara y nos enseña que Dios nos ha aceptado únicamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por este motivo tenemos paz con Él y disfrutamos de su gran amor, con la esperanza de compartir un día la gloria de Dios en la eternidad, la gloria de nuestro Señor Jesucristo que tiene allí con el Padre. Efesios 2:8 dice: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Efesios nos enseña que hemos sido salvos porque así a Dios le plació, en medio de su gran amor y misericordia por nosotros, y no es porque nosotros hayamos hecho algún mérito o cosa alguna para merecerlos o ganarnos la salvación. Dice la palabra que esa salvación es un regalo de Dios. Repasemos lo aprendido. ¿Qué es creer y tener fe en Jesucristo? Respuesta: confiar en Cristo para salvación. ¿Cómo sabemos que confiamos en Cristo para salvación? Cuando reconocemos y confiamos en la persona de Cristo, reconocemos que fue hecho hombre pero nunca pecó. También reconocemos que es Dios. En segundo lugar, confiamos en su obra redentora. Tenemos siempre presente su obra en la cruz, su muerte y resurrección, y por esta obra somos redimidos para salvación. Confiamos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en sus mandamientos, promesas, advertencias y afirmaciones. También aprendimos qué es tener la fe en Jesucristo, es reconocerlo y tener la plenitud de confianza en nuestro corazón de que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, que somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Yo quiero finalizar esta enseñanza, mis queridos niños, invitándolos a que cada día fortalezcan su fe en Jesús a través de la lectura de la palabra de Dios. Yo siempre pongo el ejemplo del soldado y les digo, un soldado nunca va a la guerra sin antes ser entrenado y preparado. Cada uno de nosotros cuando leemos la Biblia estamos siendo preparados para vivir conforme a la voluntad de Dios. Hoy aprendimos
que tener fe en Jesucristo es confiar en Él para salvación. Ahí estamos siendo preparados. Este es un mensaje de esperanza, de vida que debemos atesorar en nuestro corazón. Probablemente a muchos de nosotros se nos han muerto algunos familiares, ¿cierto? Algunos seres queridos. Y no sabemos cuántos de ellos han ido a la eternidad o cuántos no se han ido a la eternidad con Cristo. La pregunta es si creían en Jesús, si tenían confianza en Él como su único y suficiente Salvador, si se arrepintieron de sus pecados. Debemos orar por nuestra familia, predicarles el Evangelio. Ustedes, aún siendo pequeños, están siendo preparados para predicar el Evangelio, para hablarle a sus amiguitos, a su familia, de nuestro Señor Jesucristo, de que debemos confiar en Él para salvación de vida eterna. Nuestra fe debe reposar en la obra de Cristo, en el amor de Dios que nos ha permitido ser llamados hijos suyos por la fe que depositamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Oremos para finalizar, mis queridos niños. Bendito Padre Celestial y Soberano Señor, te damos infinitas gracias, Padre amado, porque hoy nos has enseñado, Señor, que nuestra fe reposa en la obra de Cristo, en el amor de nuestro Dios, Padre Santo. Gracias, Papito Dios, porque esa fe es la que tú has puesto en nuestros corazones para creer en tu Hijo amado. Gracias por llamarnos un día para arrepentimiento, para conversión. Gracias, Padre, por el gran amor que has tenido con nosotros. Rogamos, Señor, que cada nuevo día seamos renovados, cambiados y transformados para poder hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos niños, nos vamos a quedar con nuestra profe Isa. Vamos a estar muy juiciosos, muy atentos, aprendiendo. Que Dios Todopoderoso los bendiga. Un abrazo. Hola niños, vamos a empezar la actividad de hoy. El versículo para memorizar esta semana es Romanos 5:1. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy solo voy a hacer una pregunta y una actividad con la cual se van a ganar 2 láminas más. Así que van a estar muy atentos. La primera pregunta es, ¿qué es creer y tener fe en Jesucristo? ¿Qué es creer y tener fe en Jesucristo? Y la actividad es la siguiente. Aquí hay unas palabras que tienen las letras en desorden. Lo que deben hacer es ordenar las letras para formar bien las palabras y escribir en los comentarios qué palabras se formaron. Por ejemplo, con las primeras letras podemos formar la palabra confiar. Y asimismo ustedes deben hacer con las siguientes. Bueno, entonces espero que puedan hacer la actividad y que puedan escribir en los comentarios las palabras que formaron. Dios los bendiga, niños. Nos vemos la próxima clase. Chao.